Discipulado y Estudio Bíblico Back to the Cross y a nuestro podcast de estudio bíblico sobre el libro de Romanos. En este estudio vamos a estudiar ampliamente el libro de Romanos, capítulo por capítulo y versículo por versículo, aprendiendo la historia, lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia en Roma en aquel tiempo y cómo también se aplica a nosotros hoy. Antes de comenzar, invitemos al verdadero maestro, que es el Espíritu Santo, quien nos guiará y nos conducirá a toda verdad, que es Cristo y el crucificado. Oremos. Bendito Padre Santo, gracias Señor por este tiempo que has puesto delante de nosotros para estudiar correctamente dividida tu palabra. Bendice nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, nuestros oídos para que podamos oír. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes para recibir y comprender tu palabra correctamente dividida. Y que seas tú y solamente tú quien ponga tus palabras en mi boca cuando yo hable, dándome las palabras que debo presentar en este estudio bíblico, para que aquellos que lo escuchen las reciban, y para que tú y solamente tú recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Preparen sus Biblias si todavía no lo han hecho y vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Ahora quiero comenzar con la introducción, empezando en el versículo 1. Es muy importante que entendamos lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1, versículo 1. En este estudio bíblico también estaré haciendo estudios de palabras. Así que si esto es algo en lo que necesitan ayuda, eso es parte de lo que vamos a estar haciendo. Además de avanzar versículo por versículo, examinando el texto original y lo que verdaderamente significa cada palabra para que podamos recibir la plenitud de lo que Pablo nos ha dado en sus cartas a la iglesia en Roma. Comencemos con la Biblia de Spiro Zodiates que tengo. También he colocado muchas notas sobre el capítulo 1 en el sitio web del ministerio, si desean ir allí y revisarlas. También ofreceré notas más extensas a medida que continúe este estudio, así que siéntanse en libertad de ir y examinarlas. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. En la Biblia de Spiros Zodiates dice: el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto, poco después de haber escrito Segunda de Corintios. Se sabe que la fecha de su llegada a Jerusalén durante su tercer viaje misionero fue aproximadamente en los años 58 o 59 después de Cristo, y que se estaba preparando para partir hacia Jerusalén, según Romanos capítulo 15, versículo 25. Podemos hacer una referencia cruzada con Hechos capítulo 20, versículo 16. Se cree que Romanos fue escrito en la primavera del año 56 después de Cristo, aunque comúnmente se cree que Pedro fundó la iglesia en Roma. Existe muy poca evidencia de esto. De hecho, la evidencia ni siquiera nos proporciona suficiente información para sugerir quién fue responsable de dirigir a los creyentes en Roma. Sin embargo, es cierto que la dispersión de los judíos llevó al establecimiento de una multitud de sinagogas en medio de poblaciones gentiles por todo el Imperio Romano. Los apóstoles y muchos otros convertidos al cristianismo tenían fácil acceso a estas sinagogas. Durante ese período, la religión politeísta del Imperio Romano se estaba volviendo cada vez menos popular. Quiero señalar que el politeísmo es la adoración de más de un Dios. No es la adoración del único Dios verdadero, sino de los dioses falsos que tenían en aquel tiempo. Existe mucha evidencia de que muchos se convirtieron en prosélitos del judaísmo o comenzaron a adorar al único Dios verdadero. Realmente necesitamos señalar esto porque
Muchas personas no entienden estas palabras. Quiero animarlos a que las escriban en su cuaderno mientras continúan estudiando. Yo hice esto al principio. Hacía un estudio de una palabra que no entendía y esto es muy útil para todos ustedes que están escuchando y que verdaderamente desean realizar un estudio profundo de las palabras. Esto es precisamente lo que significa estudiar las palabras, examinar las palabras de la palabra de Dios, palabras que fueron traducidas de otro idioma, para que podamos comprender plenamente la palabra de Dios. Continúo leyendo. Estos eran los más receptivos al mensaje del Evangelio porque no tenían la predisposición hostil de los judíos y sin embargo también estaban convencidos de que el politeísmo era falso. Así que había personas en aquel tiempo que estaban viendo toda la evidencia y reconociendo que estos llamados dioses, aquellos que adoraban a más de un dios, eran falsos. Continúo leyendo. Pablo estaba escribiendo a una audiencia predominantemente gentil, según Romanos 1:13. Su principal preocupación al escribir el libro de Romanos era educar a los creyentes en las doctrinas básicas relacionadas con la salvación. Y veremos esto en los capítulos 1 al 8 y ayudarles a comprender la creencia de los judíos y cómo se beneficiaban de ella en los capítulos 9 al 11. También explicó principios generales de la vida cristiana que quería que ellos comprendieran y pusieran en práctica desde Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Nosotros también comprenderemos esto a medida que avancemos. Bien, veamos Romanos capítulo 1, versículo 1. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Detengámonos allí. Necesitamos masticar esto poco a poco. Muchas veces podemos pasar por la palabra de Dios y decir que la hemos leído, pero comprendemos realmente lo que leemos. Así que aquí vamos. Voy a darles algunas referencias cruzadas de las escrituras a medida que avancemos. Después pueden regresar y estudiarlas también. Yo las repasaré con ustedes. Veamos algunas palabras. Apartado. ¿Qué significa estar apartado? Significa ser santificado, ser puesto aparte, no hacer las cosas del mundo. Necesitamos ver esto porque si una persona está apartada, está santificada para el Evangelio, ¿verdad? Somos obedientes, somos siervos de Cristo Jesús mismo. Quiero leerles lo que Kenneth West dice en el programa eSword que tengo acerca de Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice que Pablo es el único de los escritores de la Biblia que dejó de usar su nombre judío para usar su nombre gentil. Es la transliteración del latín Paulus, P-A-U-L-U-S o P-A-U-L-L-E-S. Paulus significa pequeño. Algunos creen que hacía referencia a su pequeña estatura y podemos hacer referencia cruzada con Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Era una práctica común entre los hebreos dar a sus hijos un nombre gentil además de un nombre judío. El nombre judío del apóstol era Saulo. Su nombre gentil adquiere predominio durante su primer viaje misionero, cuando trata con el oficial romano en Chipre, y desde entonces lo identifica como el apóstol a los gentiles. Volvamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Veamos esa palabra siervo. La palabra griega para siervo es doulos y significa esclavo, siervo varón o siervo por vínculo. En inglés, literalmente significa una persona que pertenece a otra. ¿Entienden esto? Significa que pertenecemos a otro y que fuimos comprados y pagados por un precio, el precio más alto, la sangre de Jesús en el Calvario. Ahora,
en el contexto del Nuevo Testamento, esto nos ayuda a comprender plenamente la palabra doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S y literalmente significa siervo aquí. Si regresamos a los estudios de palabras de West que estábamos viendo anteriormente, él dice que Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. La palabra es doulos, como ya la pronuncié y la deletré D-O-U-L-O-S. Continúa diciendo que es el término más bajo y servil utilizado por los griegos para designar a un esclavo. Nosotros pertenecemos a Jesús, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pasamos de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Debemos caminar por el camino de la cruz. Lucas 9:23 nos dice que Jesús declara explícitamente que si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos. Esto forma parte de ser un siervo, de ser un esclavo. Una persona que se niega a sí misma tomará su cruz cada día y lo seguirá. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son correctos. Sus caminos son justos. La naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio sobre nosotros. Las cadenas han sido rotas. Satanás y todo su dominio, o sus secuaces, mejor dicho, perdieron en el Calvario. Fueron derrotados. Dicho esto, Pablo enfatiza esto, como mencioné en la introducción. Pablo estaba tratando de enseñar a aquella audiencia gentil y a cualquiera que prestara oído o estuviera dispuesto a escuchar la manera correcta para que los creyentes comprendieran las doctrinas básicas relacionadas con la salvación. Él quería que las conocieran, no quería que simplemente siguieran adelante pensando, bueno, soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Cuántos de nosotros realmente pasamos por eso? Puedo contarles mi testimonio. Cuando entregué mi vida al Señor hace muchos años, simplemente estaba tratando de encontrar a alguien que me enseñara correctamente. Pero si las personas no están dispuestas a hacer lo correcto, ¿cómo pueden enseñarte a hacer lo correcto? ¿No es así? Esta es la verdad y es triste. Esto está sucediendo en la iglesia incluso ahora mientras hablamos. Necesitamos orar por ellos porque no conocen su camino. De alguna manera han perdido el camino. Aún así, cuando una persona es sierva, somos esclavos de Cristo. Incluso como ministros y también aquellos que no son ministros, todos tenemos una obligación con Cristo y con lo que Él nos ha dado en el Calvario. Amén. Si realmente buscamos esa palabra, significa tener o demostrar una disposición excesiva. Escuchen lo que estoy diciendo, una disposición excesiva para servir o agradar. Podemos entender a quién estamos tratando de agradar. ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Debemos agradar a Dios y no a los hombres. Desde mi punto de vista personal, y sé que esto quizá no les guste a algunos, pero yo no estoy aquí para hacer que ustedes me quieran ni nada parecido. Estoy aquí para compartir con ustedes el Evangelio y mostrarles que Jesús es el único camino al Padre. Desde el principio, desde la fundación del mundo, Dios quiso que el mundo caminara en justicia, pero debido a la caída en el huerto, Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, toda creación nacida después de aquella carne participa de esa naturaleza pecaminosa. ¿De acuerdo? Existe esa disposición de entregarse al amo al que uno pertenece, de agradarle. Si le dices a alguien acerca del mensaje de la cruz, quizá piense, oh, eso es maravilloso. Y si incluye a Jesús como si fuera algún cuento de hadas, lo creerán. Pero cuando les dices que deben crucificar esa carne, Jesús dio, ya no vamos y nos colgamos literalmente de una cruz. Quiero dejar eso claro, pero debemos crucificar esa carne. Debemos negarnos a nosotros mismos y entregarnos voluntariamente a lo que Dios nos ha dado,
por medio de la obra terminada de la cruz. Queremos agradar a Jesús, queremos hacer lo que Él dice, queremos obedecerle, alabado sea Dios. Así que esto es lo que estoy tratando de comunicar y el punto que intento dejar claro, no es algo popular, ni es algo que una persona naturalmente quiera hacer, porque esa carne tiene dominio sobre ella. Si la carne domina a una persona, hará lo que su amo le diga. Esa carne, esa naturaleza pecaminosa, y no hará lo correcto. Dentro de nosotros queremos hacer lo correcto, pero no sabemos cómo hacerlo. Amén. También veremos esto, así que se trata de una sumisión voluntaria, de una disposición voluntaria a querer servir al Señor. Ahora, se sabe históricamente, y solamente quiero darles aquí un poco de historia, que cuando una persona llevaba, creo, si no me equivoco, esto aparece en Éxodo, pero buscaré esa escritura y se la daré en nuestro próximo estudio bíblico. El punto es que una persona podía llevar un pendiente en la oreja para demostrar que quería permanecer con su amo. Si su amo la cuidaba, la alimentaba y proveía para ella, esto demostraba que quería quedarse, no quería irse. Lo que Jesús ha hecho por nosotros supera muchísimo cualquier cosa que cualquier persona pueda hacer por nosotros en esta tierra, porque el hombre no puede darnos lo que Dios ya nos ha dado en el Calvario. Alabado sea Dios. Vayan conmigo a Jeremías 2:14. Leamos esto juntos. Pueden pausar su estudio bíblico si lo necesitan. Estoy avanzando porque el tiempo sigue pasando. Jeremías 2:14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo nacido en casa? ¿Por qué ha venido a ser presa? Veamos esa palabra esclavo. Un esclavo nacido en casa. Si miro aquí en Strong, dice algo acerca de alguien que posiblemente ha entregado su cuerpo como templo o como esclavo. Esto es lo que intenta transmitirnos aquí. Permítanme explicarlo de esta manera. Israel pecaba, se arrepentía, pecaba, se arrepentía. No podían comprender quién era Dios y lo que Él representaba. Tenían cierto conocimiento, pero no tenían claridad acerca de quién era Él. Constantemente pecaban delante de los ojos de Dios. Así que si podemos entender lo que dice la Escritura, cuando Pablo habla del esclavo en Romanos capítulo 1, versículo 1, una persona que es esclava del pecado no tiene control de su vida, hace lo que su amo le dice que haga, ¿verdad? Por lo tanto, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 21. Veamos esto. Esta es una referencia cruzada con Romanos capítulo 1, versículo 1. Pueden pausar su estudio bíblico si lo necesitan. Voy a leer. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, la Escritura nos muestra que si una persona vive en esa naturaleza pecaminosa y no puede hacerlo mejor, no puede salir de esa naturaleza pecaminosa a menos que venga a la cruz, a menos que entregue su vida al Señor. Amén. Debe venir por medio de la cruz. No hay otro camino. No hay otro camino a Dios excepto por medio de Cristo Jesús y solamente por su justicia. Alabado sea Dios. Regresemos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Veamos esto, cuando Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado. Nosotros somos apartados, somos santificados, somos puestos aparte. Esa es la separación para el Evangelio de Dios. Ahora, si observamos el contexto, cuando dice para el Evangelio de Dios, no dice que salgamos y hagamos lo que queramos. Somos obedientes a la palabra de Dios completamente, en las buenas y en las malas, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe, y aún más allá de la muerte. Escucho a personas decir, hasta entonces seguiremos haciendo la palabra de Dios. No existe un hasta entonces, existe ahora y para siempre.
Cuando entregaste tu vida a Cristo, fuiste apartado para Él, para el buen placer de Dios. Harás lo que Él dice. Ese es el mismo significado que Pablo enfatiza aquí en el versículo 1, que Él está apartado para el Evangelio de Dios, no solamente porque va a predicar, sino porque lo ha convertido en su vida. Es quien Él es. Él es esclavo. Él es siervo de Dios. Yo, Minister Belinda Ramírez, soy sierva de la palabra de Dios. Quiero obedecerla. Quiero hacer lo que Él dice. Es el deseo de mi corazón. No hay nada que yo desee más que obedecer su palabra. Así que necesito sacar a la luz la profundidad de lo que significa servir al Señor. No decimos con nuestra boca que servimos a Dios y después vamos y hacemos algo pecaminoso. No debería encontrarse iniquidad en nosotros. Si caemos o hacemos algo, si tropezamos de alguna manera, podemos venir al Padre y pedirle que nos perdone. ¿Por qué? Por causa de Jesús. La sangre todavía está aplicada. Nunca desaparecerá. Nunca perderá su poder. Aleluya por eso. Vayan ahora a Primera de Corintios, capítulo 1. Veamos el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora bien, no se trata de un edificio. Estoy aquí para decirles que la iglesia de Dios no es ladrillo y cemento, piedra, madera ni ninguna otra cosa. Son las personas que están en ella. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la iglesia de Dios en Corinto, aquellos que son santificados en Cristo Jesús, y esa palabra en. Permítame detenerme aquí porque muchas personas no entienden esto. Cuando estamos en Cristo Jesús, esa palabra declara que somos suyos. Le pertenecemos, somos esclavos, somos siervos, queremos estar con Él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, somos santificados y apartados solamente para Él. Debemos ser santos para Él. Amén. Necesitamos entender esto correctamente porque muchas personas piensan que conocen la palabra de Dios y yo lo escucho todo el día. La gente quiere poner color, raza y toda clase de cosas en el púlpito. Eso no pertenece allí. Necesitamos regresar nuestras vidas a la cruz donde comenzamos. Si una persona verdaderamente se arrepintió, nadie puede predicar la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, digamos la verdad. Así que incluso aquí Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, por causa de Jesús, amén, llamados a ser santos. Ustedes son llamados a estar apartados del mundo. Ahora pertenecen a Él. Ya no pertenecen a esa naturaleza pecaminosa, ¿de acuerdo? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Por favor, comprendan, debemos ser obedientes. Un siervo es obediente. Un verdadero siervo hará todo lo posible por agradar a su amo. Si ese siervo quería agradar a su amo y quería quedarse, haría todo lo que estuviera a su alcance para agradarlo. Nosotros como santos también necesitamos tener esa misma mentalidad, ¿de acuerdo? En ese sentido, necesitamos prestar atención a nuestro caminar con el Señor. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Lucas 9:23. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, tomar nuestra cruz diariamente, perdónenme, y seguirle. Porque si una persona piensa que puede hacer cualquier cosa fuera de la cruz, se está engañando a sí misma. Y muchas personas no saben si han sido crucificadas con Cristo o no. Pablo lo declara claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo para Cristo. Voy a expresarlo simplemente de esta manera. Las cosas que hacía antes, ya no quiero hacerlas. Amén. Así que necesitamos prestar atención a eso. Tenemos que recordar que se trata de un esclavo voluntario. ¿De acuerdo?
Sé que el hermano Swaggart tenía en su Biblia de estudio del expositor una nota que decía que Pablo fue el único escritor bíblico que dejó su nombre judío Saulo por su nombre gentil Pablo. Por lo tanto, esto me dice muchas cosas. Saulo quería que todos supieran que se había separado. No quería ser reconocido por la tradición, como leímos en West. Quería que todos lo conocieran como siervo de Cristo. No quería que ustedes pusieran el reconocimiento sobre él. Quería dirigirlos al reconocimiento de Cristo y solamente de Cristo. Regresando al estudio de palabras de West, quiero examinar esto antes de cerrar. Pablo define su apostolado mediante las palabras apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, él, como apóstol, está apartado para el Evangelio. El verbo aforizo, si lo pronuncio correctamente, o orizo, significa marcar por medio de límites. Él se limitó a sí mismo en cuanto a hasta dónde llegaría. No haría nada fuera del Evangelio en ese sentido. Apartado y apo, que significa de o fuera de, forman el verbo compuesto que significa marcar y separar de otros mediante límites, nombrar, poner a una persona aparte de otros o para algún propósito. Él fue apartado para el Evangelio de Dios. Apartado es un participio perfecto pasivo en el texto griego y el tiempo verbal habla de una acción pasada y completada que tiene resultados presentes. Se despojó de aquel viejo hombre y ahora forma parte de la nueva creación que está en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Así que el Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Necesitamos enfatizar esto. Yo necesito enfatizar que nuestro carácter debe asumir el carácter de Cristo Jesús. Amén. Pablo esperaba algún día llegar a la ciudad donde estaba el gran poder de Roma. En aquel tiempo el emperador era adorado como un dios. Sí, lo era. Así que a cada emperador o rey lo adoraban como a un dios. Nosotros jamás debemos hacer eso. Amigos, mientras continuamos nuestro estudio de Romanos, vamos a profundizar. Realmente necesitamos una verdadera comprensión y permítanme añadir una comprensión más profunda de la palabra de Dios. De aquí en adelante, si alguna vez tienen preguntas, por favor comuníquense conmigo. Hay un chat en el sitio web del ministerio. Con gusto les brindaré toda la ayuda que pueda. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.